Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy, en este especial de Halloween, exploraremos los oscuros relatos de quienes temían la posibilidad de ser enterradas vivas. Descubriremos historias de entierros prematuros y los extraños artilugios que se diseñaron en el siglo XIX para asegurar que nadie quedara atrapado bajo tierra antes de tiempo. Los cementerios, esos lugares silenciosos que son parte de nuestras ciudades, tan presentes como el destino final que todos compartimos. Tal como la muerte es parte de la vida, los cementerios son testigos de las historias de quienes, un día, caminaron entre nosotros. La palabra cementerio proviene del griego y significa, literalmente, lugar para dormir. Un lugar de descanso final, que se creó en tiempos antiguos para depositar los cuerpos de quienes han partido de forma ordenada y ceremonial. Hoy, algunos cementerios se han convertido en atracciones turísticas, invitando a los visitantes a recorrer sus tumbas y mausoleos, a conocer las historias de quienes allí descansan, aunque hacerlo de noche puede ser un tanto aterrador. Pero no hay nada que temer, o eso dicen. Los muertos no hacen nada. Es de los vivos de quienes deberíamos cuidarnos, ¿no es así? Después de todo, todos los que están enterrados en estos lugares están muertos. ¿O no? Aquí es donde surge un antiguo y aterrador miedo. La tafefobia, el miedo irracional y persistente a ser enterrado vivo, como consecuencia de haber sido diagnosticado muerto erróneamente. Edgar Allan Poe, uno de los autores favoritos de Halloween, describió este terror en su relato Entierro prematuro. La insoportable opresión de los pulmones, las emanaciones sofocantes de la tierra húmeda, la mortaja que se adhiere, el rígido abrazo de la estrecha morada, la oscuridad de la noche absoluta, el silencio como un mar que abruma, la invisible pero palpable presencia del gusano vencedor. Estas cosas, junto con los deseos del aire y de la hierba que crecen arriba, con el recuerdo de los queridos amigos que volarían a salvarnos si se enteraran de nuestro destino, y la conciencia de que nunca podrán saberlo, de que nuestra suerte irremediablemente es la de los muertos de verdad. Aunque hoy este temor puede parecer irracional, en la antigüedad era una preocupación legítima, y venía acompañada de una pregunta fundamental. ¿Cómo saber cuándo alguien está realmente muerto? La muerte se define como el cese total e irreversible de las funciones biológicas de un organismo. Aunque después de la muerte clínica algunos procesos celulares pueden continuar por un tiempo, sin oxígeno ni nutrientes, estas células también mueren. Sin embargo, durante siglos, la medicina era tan precaria que determinar la muerte de una persona no era sencillo. Historias de personas enterradas vivas se remontan a la antigua Roma y existen relatos de la Edad Media sobre personas que fueron enterradas creyendo que habían muerto, cuando solo estaban en un estado cercano al coma o simplemente borrachas. El siglo XVII fue testigo de una epidemia de entierros prematuros. Ante pestes, cólera y viruela, los colapsos y la muerte aparente eran tan comunes que surgieron varias historias de entierros equivocados. Una de ellas es la de Marjorie Elphinstone, enterrada en Escocia a inicios del siglo XVII. Según la leyenda, unos ladrones de tumbas intentaron robar las joyas que fueron enterradas junto a Marjorie. Pero al acercarse, oyeron un gemido proveniente de su tumba. Los ladrones huyeron despavoridos mientras Marjorie, que aún estaba viva, se levantaba y caminaba hasta su casa. Al otro lado del Atlántico, en la isla Edisto, se encuentra la iglesia presbiteriana, rodeada de historias de muerte y, según dicen, de espíritus. Allí fue enterrada Julia Legar en 1852, declarada muerta tras una enfermedad. 2 años después, al abrir el mausoleo para enterrar a otro miembro de la familia, los Legar encontraron los restos de Julia en una esquina. Al parecer, Julia había sido enterrada viva y murió, probablemente de hambre, en su intento por escapar. Hoy, el mausoleo de la familia Legar ya no tiene puerta. Esto se debe a que,
Durante años, la enorme puerta de piedra que sellaba el acceso era abierta de manera misteriosa, y se podían ver marcas de arañazos en el lado interior de la puerta. Cada vez que la pesada puerta estaba abierta, los encargados de la iglesia la cerraban y la aseguraban, solo para encontrarla abierta al día siguiente. Hoy, la puerta descansa en el suelo junto al mausoleo, liberando a Julia para que, finalmente, pueda salir de su tumba. Uno de los desafíos más grandes para definir la muerte es que primero tenemos que poder distinguirla de la vida, o mejor dicho, definir en qué momento termina la vida. En el pasado, la ausencia de respiración o el cese de los latidos del corazón eran señales claras. Sin embargo, el desarrollo de técnicas como la resucitación cardiopulmonar y la desfibrilación han desafiado esta definición, ya que la respiración y los latidos del corazón, a veces, sí se pueden reiniciar. Los críticos de esta definición de muerte argumentan que, aunque el cese de estas funciones pueda ser permanente, no necesariamente implica que la situación sea irreversible, ya que, con la aplicación de técnicas como la resucitación cardiopulmonar, la persona podría ser revivida. Además, eventos que antes llevaban inevitablemente a la muerte, ya no tienen siempre ese desenlace. Así, incluso sin un corazón o pulmones activos, en ocasiones la vida puede sostenerse mediante una combinación de dispositivos de soporte vital o el trasplante de órganos. Hoy en día, cuando se necesita una definición clara del momento de la muerte, médicos y forenses suelen recurrir al criterio de muerte cerebral, es decir, la ausencia de actividad eléctrica en el cerebro. Sin embargo, esta definición ha sido cada vez más cuestionada, debido a la evidencia de diversas funciones biológicas que se observan en pacientes diagnosticados con muerte cerebral, quienes se mantuvieron en ventilación mecánica por largos periodos. En estos pacientes se conservaron funciones como la circulación sanguínea y la respiración, y lograron mantener la temperatura corporal, eliminar desechos, sanar heridas, combatir infecciones e, incluso, gestar fetos en el caso de mujeres embarazadas. No obstante, en estas situaciones el soporte vital mecánico es indispensable, ya que el cerebro no puede realizar estas funciones por sí mismo. Al margen de las dificultades para definir la muerte, el temor a ser enterrado vivo llevó, en los siglos XVIII y XIX, a la creación de numerosos artilugios, sepulturas y ataúdes especiales. Estos diseños permitían que una persona, si era enterrada accidentalmente con vida, pudiera hacer señales al exterior, como tocar una campana, y así ser rescatada en el improbable pero aterrador caso de despertar bajo tierra. Cabe mencionar que no existen registros de que alguno de estos dispositivos haya logrado salvar a alguien. El temor a ser enterrado vivo llegó a tal extremo que, en 1896, se fundó en Londres la Asociación para la Prevención del Entierro Prematuro, liderada por William Tebb, un empresario inglés y ferviente opositor de las vacunas. Basándose en fuentes médicas de la época, Tebb afirmó haber documentado 219 casos de escape de entierros prematuros, 149 casos de entierros prematuros confirmados, 10 incidentes en los que cuerpos fueron disecados por error antes de la muerte, y 2 casos de embalsamamientos realizados en personas que aún estaban vivas. Cuando Tebb falleció, en 1917, dejó instrucciones detalladas. Su cuerpo debía ser cremado únicamente cuando mostrara claros signos de descomposición, por lo que fue velado durante una semana completa. Halloween es una época para recordar que a veces, los miedos más profundos no son solo mitos, sino que han dejado huellas en la historia misma. Hoy, ese terror ancestral a ser enterrado vivo ya no es una amenaza real, y mientras los cementerios permanecen en calma, sus leyendas nos permiten reflexionar sobre lo confusa que puede ser la línea entre la vida y la muerte. Gracias por acompañarnos en esta aterradora historia de Halloween. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima, si te atreves a volver.